Tiempo. Bueno, hemos llegado al tercer tema. Es un tema muy interesante. Fíjense, yo soy una persona que me he convertido a Jesucristo de una forma, creyendo que Dios es espíritu y que a Él hay que adorarle en espíritu y en verdad. En mi casa no vas a encontrar una imagen de adoración, aquí hayas fotografías o hayas adornos, pero una imagen relativa a lo celestial no la vas a encontrar. Entonces ahora parece ser que mi hermano Jesús me va a querer convencer a que empiece ahora a ver a Dios en una figura, o sea, lo que para mí se llama idolatría. Sin ofender, yo voy a llamarles a las esculturas, a las pinturas que se arrodillan delante de ellas y que le ponen veladoras, les voy a llamar ídolos o idolatría al que lo hace, porque así lo encuentro. Yo quiero que el hermano me explique bíblicamente, que tanto insisto yo, que me explique bíblicamente cómo se le llamaría a una escultura, a una figura, a una estatua, a una pintura, que alguien le ponga flores y se le arrodilla enfrente. ¿Qué nombre tiene bíblicamente? Si es una figura religiosa, si es una figura sagrada, pero bíblicamente, con el verso de la Biblia. Dice que él sí es bíblico, aquí está su Biblia, y con ese librito tan hermoso quiero que me enseñe cómo se le llamaría a una escultura, a una pintura, a una figura. Y la segunda pregunta que le voy a hacer es, ¿quién hizo la de Moisés, la de David, personajes del Antiguo Testamento? Y mi pregunta es, ¿por qué no lo hicieron los de aquella época? ¿Por qué lo hicieron acá ya en Roma? ¿Cuál es la razón de que esa costumbre se metiera? La tercera pregunta, y son graves, son grandes, que va a tardar toda la hora en contestarme, ¿quiénes fueron los iconoclastas? Y nombre de alguno de ellos, si tiene en su mente, ¿quiénes fueron los iconoclastas? ¿En qué época? ¿Y qué era lo que ellos decían? ¿Y quiénes eran? Si hay algún nombre famoso por ahí entre los iconoclastas. Todavía nos queda un poquito. Entonces, estamos viendo las figuras o imágenes o esculturas que se reverencian, se adoran, se honran o se hacen, porque en Éxodo, en el capítulo 20, nos dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, de lo que está en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces no se podían hacer ni honrarse. Adelante. Muy bien. Muy interesante tema escogido por usted y creo que hay mucho que podemos aprender. Primero que nada quiero hacer una declaración de lo que yo creo y defiendo. Yo soy católico y eso significa que creo en la doctrina católica. ¿Qué significa esto? Que yo lo que voy a defender y lo que voy a sostener aquí es lo que enseña la Iglesia sobre las imágenes. No voy a defender excesos en la devoción, no voy a defender supersticiones o creencias populares de algunos católicos mal informados. Primero que nada, usted me preguntaba, usted me decía que yo quiero que hacerlo a usted ver a Dios en una figura. Yo no veo a Dios en una figura, por lo tanto, lejos estoy de querer hacer a usted creer o ver algo que yo no sigo, ¿no? ¿Cómo se le llama una figura a la que se le hinca uno y se le arrodilla uno y le pone flores? Bueno, yo creo que depende de la intención del corazón. No sé yo si esta persona está honrando a la que representa, a la persona representada o a la imagen material en sí. Que yo sí soy bíblico, que por eso usted me pide versículos literales. Yo aclaré textualmente que no, que hay muchas cosas que creo, verdad, que no están en la Biblia, como es la lista misma de los libros que componen la Biblia, cosa que usted también admitió. O sea que si volvemos al tema de los versículos literalmente, o sea, literal así en la Biblia, vamos a encontrar con que eso ni usted lo tiene, ni usted me lo pudo ofrecer. Con respecto a que quién hizo imágenes de personas del Antiguo Testamento, no, los judíos no hicieron imágenes o representaciones de personajes del Antiguo Testamento. Ellos hicieron otro tipo de figuras, los querubines en el Arca de la Alianza. Salomón hizo imágenes de animales en su templo. En tiempos de Moisés los israelitas erigieron una serpiente de bronce.
sí hicieron imágenes, no necesariamente personas, hicieron imágenes que tenían en un contexto y un significado religioso, como son las del templo de Salomón. Entonces creo que vamos distinguiendo dos cosas, que yo defiendo la doctrina católica sobre las imágenes, no los excesos. Yo considero que si una persona cree que una imagen por sí misma, o una escultura, una pintura, tienen algún tipo de poder, evidentemente se está equivocando. Yo ahorita voy a pasar después a declaraciones de la Iglesia Católica en contra de la idolatría, definiendo bien claro qué es lo que como católicos debemos creer sobre las imágenes. Curas a mí me han dicho, y yo los he oído en sermón, negando que las imágenes tengan poder, diciéndoles, a ver, las imágenes solo son representaciones, ustedes ante quien se deben arrodillar es ante Cristo, Eucaristía, que para nosotros ahí está Cristo. Su última pregunta en estos 20 segundos que me quedan, porque fueron varias, es sobre los iconoclastas. Fue un movimiento hacia el siglo VII, siglo VIII, que quería la destrucción de todas las imágenes por considerar que inevitablemente iban a llevar a la idolatría. Nombres, la verdad no recuerdo ninguno en particular. Termina. Bueno, antes de terminar, yo se le voy a dar alguno porque es curioso que esos que usted considera que estaban haciendo excesos, ahora están considerados como santos en la Iglesia Católica. Y los que las quebraban quedaron como malos, y los que no las quebraban quedaron como los correctos, pero del siglo VII, VIII en adelante. Muy bien, me dijo una palabra. Yo no sé si estas personas que se hincan, que le ponen flores, están adorando o nada más están honrando. Primeramente, a las imágenes nada más se les honra, se les venera, de acuerdo a la Iglesia Católica. Pero aquí dice, no te inclinarás a ellas. Estoy viendo en el capítulo 20, en el verso 5, y empieza diciendo, no te harás imagen de lo que está, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo, aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. La primera prohibición era no inclinarse a ellas. Ni las honrarás, y él ya reconoció que sí las honra. Es más, si él es sincero, nos debe decir si se ha arrodillado delante de una imagen o no. Y doblar las rodillas es un símbolo de adoración, que cuando se le arrodillaron al apóstol Pedro lo levantó y dijo, no, que yo también soy hombre, no me adores, solo a Dios se debe de adorar. Y que el diablo pedía que se doblaran las rodillas en Cristo, es postrado me adorares, porque saben que la adoración es por medio de doblar las rodillas en un respeto. Que no se hace ya ni a Dios en la Iglesia Católica, bueno, pero a las imágenes sí se les hace. Y está prohibidísimo desde el tiempo antiguo y en el Nuevo Testamento por Cristo, los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Yo quisiera que nuestro hermano Jesús nos diera la diferencia entre una imagen católica que no es ídolo, según él, y un ídolo, como el que hacen los indígenas, como Tonantzin. ¿Cuál es la diferencia de una y de otra? Porque en la Biblia, cuando habla de las imágenes, dice hechas hermosas para estar en casa, con encarnaduras, con un cetro en la mano, con una corona. Pues yo esas las veo solamente en una iglesia y están prohibidas totalmente en la Escritura. Dios es espíritu, está en este lugar, no tengo para qué andarlo viendo en una figura, en una imagen, en una escultura, que se contrata a hombres para que las hagan muy bellas, y hombres que están llenos de defectos, de costumbres, y hacen según ellos esa figura santa, esa figura hermosa, para que la gente la compre o para que la gente confíe en esas figuras, cuando solo a Dios se debe de alabar. Hay un texto en la Biblia católica en Baruch capítulo 6, que las cargan en hombros, que las llevan, que se les llena el polvo en la cara, que les prenden veladoras, que me enseña la diferencia entre esos y los que tiene él. Adelante. Muy bien. Tomo nota de esas preguntas, no quiero dejar ninguna sin contestar, porque era una de las cosas que usted me decía, que quiere que le conteste precisamente lo que estoy preguntando y no dejar huecos pendientes. Bien.
Primero que nada, no me contestó usted nada a los versículos que sí permiten la construcción de imágenes. Vamos a tomar eso en el próximo pedazo. Lo tomamos, Éxodo 25, ahí está lo del arca de la alianza con 2 querubines, en Números 21, lo de la serpiente de bronce. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 13, nos habla de la construcción del templo de Salomón. O sea que cuando la Biblia dice no harás imagen ni ninguna semejanza, hay que tomarlo en su contexto. No se refiere a no hacer absolutamente ninguna imagen. Si lo tomáramos de esta manera, la Biblia se estaría contradiciendo. Y no creo que tampoco se sigan literalmente, o si usted toma fuera de su contexto, otros mandatos. Ese texto que usted citó fue Éxodo 20. En Éxodo 21 viene la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Cristo en cambio nos manda a perdonar hasta 70 veces 7. Eso usted no lo toma literal. No conserva festividades judías como comer panes ácimos por 7 días, fiesta de la recolección, fiesta de la siega. Sus ministros no los llaman sacerdotes. Hay sacerdotes, los sacerdotes del ministerio de Aarón en el Antiguo Testamento. Yahvé en Éxodo 31 dice que quien haga algún trabajo en día sábado morirá. No sé si ustedes ya mataron a alguien que trabajó en sábado. En Levítico 12 dice que los recién nacidos deben ser circuncidados. No sé si circunciden ustedes a sus recién nacidos. Eso es una curiosidad. A los 8 días, lo tienen que hacer a los 8 días. La mujer después de dar a luz se tiene que purificar mediante un sacrificio de cordero o de pichones. Si tomáramos nosotros entonces literal, de esa manera, fuera de su contexto, un versículo como el de Éxodo 20, estaríamos desobedeciendo otros muchos mandatos y seríamos igualmente pecadores. Me queda un minuto para lo demás y me apuro. ¿Arrodillarme delante de una imagen? No, jamás. Yo me arrodillo y venero a la persona, no a la imagen. Jamás me arrodillo. Pero sí lo hace enfrente de la imagen. Sí, enfrente de la imagen, pero no a la imagen. No es a la imagen a la que le estoy rindiendo homenaje. Que no nos arrodillamos ya ni delante de Dios, dice usted. Bueno, yo me arrodillo siempre en la misa durante la consagración. Para mí como católico, Cristo está en la Eucaristía, para mí Cristo es Dios, me estoy arrodillando ante Dios entonces en la Eucaristía. Diferencia entre una imagen católica y un ídolo prehispánico. Las imágenes católicas se hacen a hombres y mujeres relacionados con el Dios cristiano, el Dios de la Biblia, y que lo proclamaban. Los ídolos prehispánicos eran a otro tipo de deidades culturales distintas. Lo último que me faltaba mencionar, usted mencionó un texto del libro de Baruch. Curioso, es uno de los deuterocanónicos que usted parecía hacer a un lado, como despreciar, o no, a lo mejor no despreciar, sino como poner en un segundo grado. Por último, y termino. Estoy hablando con un católico y le estoy demostrando que sí sé usar esos libros que usted tiene como sagrados y que ahí mismo le está diciendo que está mal. Usted me hablaba de la serpiente de bronce, como tomándola como una posibilidad de que fuera como una de las imágenes. No sé cuál de Santa Catalina, cuál será la serpiente, pero a ellas se les da esa comparación de esa imagen. Si nosotros nos vamos a la Biblia, en Segunda de Reyes 18, en el verso 4, Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Era un iconoclasta, ¿no? Y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que es cosa de bronce. Ahí está con mucha claridad el nombre que se les puede dar a sus imágenes, Neustán. Cosas de barro, cosas de yeso, cosas de fierro, cosas de oro que usan. Dice, yo no me arrodillo a la imagen, me arrodillo delante de la imagen, pero a la persona de María. ¿Está permitido adorar a María? A la persona de Pedro, de Pablo, a los santos que tanto venera. Está permitido hacer imágenes de ellos y arrodillarnos delante de ellas, para que los que están durmiendo bajo el altar, si es que fueron santos, porque por ejemplo Santo Domingo de Guzmán fue un inquisidor y un inquisidor que mató como 800 mujeres. Si se arrodilla delante de él, pues qué bonito. Pero la Escritura ni de los vivos, ni de los muertos, ni de las imágenes nos admite que nos arrodillemos, únicamente a Dios y a su Hijo amado Jesucristo, porque Él lo ordenó. A nadie más.
le está autorizada que nosotros le rindamos adoración. En vida a María nadie se le arrodilló y en muerte mucho menos. Entonces, ese acto de adoración y de hacerle un santuario a la venerada imagen de la Virgen de Guadalupe es hacerle un santuario a un ídolo que ya descubrimos y vamos a ver en el próximo programa, pintado por los hombres y despintado por los hombres y vuelto a pintar. Entonces, no es correcto que el ser humano se arrodilla delante de las imágenes. ¿Que por qué uso Éxodo 20? No todos los versos. Si guardo el sábado, Cristo es mi sábado y sí lo guardo. Sí, pero hay que entender las cosas espiritualmente. Y espiritualmente, Dios es espíritu. Ok, sí, sí guarda usted el sábado, pero no creo que mate a alguien por hacer un trabajo en sábado, que es lo que manda literalmente el libro de Éxodo. Pero eso es otro tipo de discusión con la que no vamos a acabar nunca. La pregunta era, ¿se valen o no se valen imágenes? Sí, es cierto que se destruyó la serpiente de bronce, pero antes se había construido. El templo de Salomón sí existió, con imágenes hechas por hombres y para rendirle culto a Dios. Era un templo en el que se daba culto a Yahvé, donde había imágenes. No veo aquí diferencia que nosotros católicos en un templo demos culto al Dios todopoderoso, al Dios eterno de la Biblia, en un templo donde hay imágenes. Lo que no fue causa de problema para Salomón, no veo por qué tenga que complicarnos a nosotros el punto. Entonces ya está cambiando el discurso. Ya el problema no es hacer imágenes. Ya usted ya no está negando que se puedan fabricar imágenes. Ya para usted el conflicto no es el mero hecho de hacerlas. Y ahora el punto ya es el arrodillarse. Mi pregunta es, ¿con qué venera o adora uno? ¿Con el corazón o con las piernas? Si yo me arrodillo, y por cierto que no es mi costumbre arrodillarme delante de una imagen y persinarme, como sí sé que hacen muchos católicos, yo no lo hago, yo no cuando voy a la Basílica de Guadalupe, por ejemplo, estoy de pie viendo a la Virgen, no me arrodillo delante de ella, la estoy venerando. Entonces, ¿con qué arrodilla uno? ¿Con qué venera uno, perdón? ¿Con qué honra uno? ¿Con el corazón o con las piernas? Mencionó usted entre otros santos a Santo Domingo de Guzmán, y bueno, eso también nos llevaría a otro punto histórico. Entonces, yo cuando me he llegado a arrodillar, lo hago generalmente solo ante el sacramento de la Eucaristía, que es Dios, Jesucristo. Desde luego usted no cree en esta doctrina y ese es otro punto, pero para mí, yo solo ante Dios me arrodillo. Otros católicos no es una doctrina arrodillarse, la Iglesia no manda arrodillarse. Y la Iglesia ha dicho, y a mí me consta porque lo he escuchado, que es mucho mejor que estar caminando de rodillas en el atrio de la basílica, o estarse arrodillando o poner 1000 velas a San Juditas Tadeo, que es mucho mejor que eso, hacer obras de caridad, que fue el mandato principal que Dios dio en el Evangelio. No es una regla, o sea, no debe uno arrodillarse para ser católico. Uno puede ser católico sin arrodillarse, y yo personalmente lo soy. Su último comentario en este medio minuto, que por qué hacer santuarios a santos o a la Virgen. Son santuarios en los que se da culto a Dios. Tienen el nombre de una persona, efectivamente. Están haciéndonos recordatorio de un santo o de una advocación de la Virgen, pero ahí se honra a Dios, ahí en la misa se lee la palabra de Dios, la Biblia, se está honrando a Dios a través de este culto. Entonces, no alcanzo a ver ahí todavía problema o impedimento de acercarse a Dios. Perdón. ¿Usted me diga? Bueno. Listo. Eso de que no hay problema, pues para usted no hay problema en nada. La mera verdad, ya todos los que lo escuchan ya están acostumbrados a que no hay problema. En que no se arrodilla, bueno, eso está por verse. Pero nomás se arrodilla delante del sagrario. Bueno, nada más que se le olvida que el sagrario está debajo de la Virgen de Guadalupe porque ella está arriba. Y el santuario de la Virgen de Guadalupe no es el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, no es el santuario de Dios de otra forma. Y ese santuario está plenamente dedicada, hasta que se metan borrachos a tocar ahí mañanitas y le canten a la disque Virgen y le estén ofreciendo sus flores, sus regalos, sus cosas, sus veladoras, y todo eso es un acto claro de idolatría. Usted lo está dejando opcional. Pues yo soy de los que no soy idólatra, los otros católicos pues quieren serlo. Pues es una iglesia de por sí idólatra, es la madre de las idolatrías.
Así como Babilonia en aquella época era conocida porque tenía muchos ídolos, si hay una iglesia, y principalmente en los países hispanos, porque en Estados Unidos se mezclaron un poco con los evangélicos y le quitaron imágenes y nada más dejaron menos, pero siguen con San Agnes o con María y la tienen allí en esos altares. Un altar es un lugar donde se pone a alguien para adorarse. Y el hecho de que las personas se arrodillen, no está que el sacerdote diga, y por cierto, ese ministerio no es de esta época, todos somos reyes y sacerdotes, pero el ministro, Cristo puso apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. No hay sacerdotes en Cristo. Él no puso sacerdotes. Sacerdocio, todos lo tenemos. No hay necesidad de que alguien presente por nosotros el sacrificio, como ahorita dice en francés, sacrificatur. El sacerdote es el que presenta el sacrificio cada vez. Pero volvemos otra vez. El hecho de las imágenes en donde se paran palomas y las hacen su excusado arriba de ellas, el hecho de que necesiten lámparas y las pongan y se llenen de humo sus templos, volvemos a decir, aunque él quiso minimizar lo que dije en Baruch, en su propio libro, en un libro que no está en la Biblia canónica verdadera, es deuterocanónico, pero que él acepta como verdadero, acepte eso. ¿Qué quiere decir? Las llevan en hombros, les cantan las gentes atrás y adelante, les cuelgan adornos de oro y luego vienen los sacerdotes, se los quitan y se los dan a sus meretrices para que ellas otra vez se los vuelvan a traer. Está muy claro. La Iglesia Católica ha tomado las imágenes como un fuente de ingreso y economía. Usted sigue. Bueno, yo creo que el tema son las imágenes, no los intereses de la Iglesia Católica económicos o de otra índole. No es el tema si el libro de Baruch está o no en la Biblia. No voy a llegar a todos esos puntos, eso sería tema para otra discusión. Lo comenzó usted diciendo que para mí no hay problema con nada. No, sí, para mí sí hay un grave problema, y es creer en cosas que no están en la Biblia, pero pedir a otros que todo lo justifiquen bíblicamente. Para mí eso es un problema. También, de acuerdo con la doctrina católica, para mí es un problema la idolatría. La Iglesia Católica en su catecismo condena la idolatría, y lo que dice es que precisamente la idolatría es divinizar lo que no es Dios. Atribuirle divinidad a las imágenes, al dinero, a una persona, al poder, a las riquezas, eso es idolatría, y eso es lo que condena la Iglesia Católica. Que yo, por ejemplo, soy opcional y digo que yo no hago cosas que otros católicos sí. No, a ver, yo si me quiero considerar católico, tengo que basarme en lo que enseña la Iglesia Católica. Si otra persona no lo hace, para mí es un católico a medias. Para mí es una persona necesitada de instrucción. Para mí, si una persona cree que una imagen tiene poderes, o que hay que hacerle oración en determinada posición y ponerle velas de tal color o de tal olor, que hay mucha superstición en eso, yo lo condeno como condeno cualquier otra cosa contraria tanto a la Biblia como a la razón, porque la idolatría a las imágenes es contraria a la razón. Adorar imágenes es contrario a la razón, sea católico o no, prehispánico o hindú. Ahora, comentaba usted que la Basílica de Guadalupe no es un santuario de Dios. Mire, eso mejor lo decidimos los que dentro de la Basílica cantamos la gloria de Dios en la misa, gritamos aleluya, Cristo, viva Cristo Rey, y adoramos a Dios dentro de la Basílica. Si hay borrachos que se meten a cantar, bueno, mire, a lo mejor Dios quiera tocarles el corazón de alguna manera. Yo no he entrado ahí nunca borracho, ni voy a idolatrar, ni a adorar a una imagen. Yo a lo que voy es a adorar a Dios, que es el único que enseña la Iglesia Católica que merece adoración, porque Él es el Creador y el Señor de todos nosotros. Su perspectiva y su afirmación tajante, una vez más, la Iglesia Católica ha sido siempre idólatra, no se conjuga muy bien con el hecho de que la Iglesia Católica siempre haya creído y enseñado la Biblia. Su juicio es que es idólatra. Otros podrán decir que otros son idólatras. Hay algunos que acusan de eso, yo no comparto esta idea, pero hay algunos que acusan de esto a la luz del mundo, cuando le gritan y le agitan los brazos al hermano Samuel. Yo no creo que estén idolatrándolo, pero hay quienes de eso lo acusan. O sea que, según su óptica, aquí hay idolatría, y según la óptica de otros, en el otro lado hay idolatría. En los altares propiamente de cada iglesia
se celebra el sacrificio y eso es otro tema, pero estamos adorando a Dios, no estamos adorando a ninguna otra criatura o persona. Qué arte para cambiar la atención. Ahorita condenó al Papa, ahorita condenó a los cardenales, ahorita condenó al 99% de los católicos que se arrodillan delante de las imágenes creyendo que les va a hacer el milagro. Ahorita hasta tienen, hecho por la Iglesia Católica en apoyo de otras personas, una rosa de Guadalupe en donde dicen ellos que la sagrada imagen que les hace muchos milagros. La imagen, aunque la cúpula de la Iglesia Católica por ahí mande a alguien a decir que no hacen milagros, esa es la creencia del 99%. Y ahorita usted al esquivarse y decir yo soy católico, bien, y si los demás no lo son, no. La Iglesia Católica instituyó con la emperatriz Irene que ya era correcto adorar a las imágenes cuando todos los que estaban antes no aceptaban y las quebraban porque sabían que eran figuras que estaba prohibido hacerse y todo. Entonces, eso de que hay un doble discurso, nunca ninguno de nosotros nos hemos arrodillado delante del hermano Samuel. Que no sepan ustedes lo que es ni qué es adorar, pues eso no sabrán lo que es adorar. Pero lo que ustedes hacen sí es adorar a las imágenes. Dice, a mí no me interesa Baruch, no me voy a meter a hablar de Baruch. Claro, porque habla con mucha claridad de las imágenes que inmediatamente alguien que ha entrado a un templo católico se va a eso. Dice, eso lo debería juzgar los que entran a la Basílica de Guadalupe. No, si es público. Esos días invitan a las artistas, X nombres, no me interesan los nombres, no, es más, voy a cortar ese nombre porque no me interesa dar nombres, pero algún cantante, alguna persona entra y ahí se ponen a cantar, invitados por el mismo sacerdote a hacer estos actos que son completamente fuera de ir a adorar a Dios con toda humildad y sencillez, ir a buscar su rostro. Esas imágenes que a mí me ha tocado estar allá en el lugar donde está Fátima, que era el nombre de la hija de Mahoma, y que lo toman para que ahora los árabes se acerquen por ahí, y ese es el nombre que se le da. Y eso de que no deben de ir hincados, pues yo lo he visto, y lo hacen auspiciado por los mismos sacerdotes. Entonces es un doble discurso. Quiere decir que es un doble discurso. No es cierto, la escritura, en toda la escritura, y vuelvo a decir, él mismo reconoció que los israelitas no hicieron imágenes de sus personajes. Que se haya hecho adornos, hasta la fecha si entran al templo aquí, tenemos adornos. Una cosa es adornar y otra cosa es hacer cosas de lo que está en el cielo. Que no hacemos de Dios, ¿cómo no? La Capilla Sixtina, ahí tiene a un tal Padre, que según es Dios, estirando la mano y tocando a Adán. Ahí tienen la Trinidad en muchas iglesias, donde está el Padre encima, de pelo blanco y barbón, y está Cristo a un lado, y está al otro lado la paloma, y encima de los tres está María, la Madre de Dios, o de los dioses, porque son tres. No se puede ser madre de una y no de los demás. Entonces, toda esta idolatría ha inclinado al corazón de las personas a tatuárseles en la espalda, a hacer tantas herejías, tantas cosas incorrectas. Perdón. O se toma usted el tiempo, tome 3:30. 3:30, está bien. Bueno, a ver, aquí vamos a distinguir lo que son las cosas, porque sigue habiendo algunos problemas, insisto. No es un doble discurso, no es un doble discurso. La Iglesia siempre ha condenado la idolatría y por alguna razón los misioneros enseñaban siempre a los pueblos prehispánicos o africanos o asiáticos que sus dioses eran falsos, que las imágenes no tienen poder. Siempre lo ha enseñado la Iglesia. Concretamente en los numerales 2112 y 2113 del Catecismo Católico, la Biblia explica claramente que la idolatría es condenable, incompatible con la comunión divina. Ahora, eso de Fátima relacionada con el profeta Mahoma del Islam, eso igual es otra cosa. Mire, no es que no quiera hablar de algunas cosas, es que algunas cosas no están en el tema. Por ejemplo, no es que no me interese lo que diga Baruch, lo que no me interesa es una estéril discusión sobre si Baruch pertenece o no al canon, sobre si el libro de Baruch
es canónico o no lo es. Eso es lo que no quiero discutir. No. Lo que diga el libro de Baruch es otra cosa. Una preguntita nada más, entonces no lo acepta el libro de Baruch. No, sí, yo sí lo acepto, es parte de la Biblia católica. Y ahí está dice en eso. la Biblia católica y está el libro de Baruch en el Antiguo Testamento. Sí. Que condeno al 99% de los católicos. ¿Y cómo saber estadísticas? ¿Cómo saber cuántos católicos realmente creen que una imagen tiene poder? Yo creo que la gran mayoría no creen que las imágenes tengan poder. Ahora, eso sería cuestión de hacer una encuesta para determinar porcentajes. Mientras tanto, es otra cosa en la que no podemos medir realmente. Me dice usted que la Iglesia Católica en determinado momento instituyó que es correcto adorar imágenes. Mencionó usted a la emperatriz Irene. Bueno, no, entonces me explico. Si instituyó que es correcto adorar imágenes, quiero ver a la Iglesia Católica en un texto oficial de un papa decir, es válido adorar imágenes. Es decir, una contradicción con este catecismo que ahora tengo. Pero en texto, no me interesa es que la Iglesia dijo alguna vez, es que la Iglesia lo dijo antes. No, yo quiero citas textuales de un documento pontificio, encíclica motu proprio, una bula, un comunicado oficial del Papa diciendo, a ver hijos, les digo que es válido adorar imágenes, porque yo creo que si no empezamos por aclarar las cosas con su fuente, en este caso sería una fuente histórica, estamos hablando de la emperatriz Irene en una época histórica, si no tengo esa cita histórica, pues no acepto esto. Yo nunca he leído ningún papa o ningún escritor católico decir a las imágenes se les puede adorar. Yo en cambio encuentro muchas veces repetido e insistido en la Iglesia Católica que solo a Dios se debe adorar. Entonces, aquí llegamos al punto en el que se está acusando de algo a la Iglesia Católica, de haber dicho algo que yo quiero saber exactamente qué dijo, y se está diciendo que prácticamente todos los católicos que se arrodillan ante una imagen están adorando a la imagen y no están en cambio dando una honra ya discutible si es válida o no a la persona representada. Sí, si hacemos imágenes de cosas que están en el cielo, de Dios, ahí está la Capilla Sixtina, representa a Dios, representa a Cristo, y no me ha explicado usted por qué tiene malo representar a Dios o a Cristo. Representar a Dios o a Cristo es hablar de ellos. Es indispensable que el ser humano respete las leyes de Dios. Las leyes de Dios, hablando del tiempo antiguo, ojo por ojo y diente por diente, viene Cristo y dice, habéis oído de los antiguos esto, pero yo te digo esto. En el caso de la idolatría, el hecho de poder hacer a Dios y que dice él, yo no sé dónde dice que no se puede hacer. Isaías 40 nos dice, ¿qué imagen me compondréis? ¿O qué figura? Si los hombres son como langostas. Dice que el herrero se puso a hacer una figura y el carpintero la empezó a labrar, Jeremías 44, y empezó a hacer esas figuras, y de aquella madera que no servía para nada, creó un ídolo, una imagen, y la empezó a adorar. Dicen, la Iglesia Católica no enseña a adorar, no dice que es malo arrodillarse. Arrodillarse delante de una imagen es idolatría. Está prohibido que nosotros nos arrodillemos. Que no es necesario arrodillarse. Cristo en Getsemaní estaba de rodillas orando con su Padre. El apóstol Pablo dice, por estas causas doblo mis rodillas delante de Dios. Siempre el arrodillarse no es de rebote, no es a uno para que vaya a otro. Es única y exclusivamente a Dios y por orden de Dios a su Hijo amado Jesucristo. Nadie más tiene derecho de recibir ese acto de adoración ni inclinarse delante de las imágenes. Hay cada imagen, por ejemplo, la figura de Zeus que tienen en el Vaticano y que realmente le llaman Pedro, una figura que su pie está rebajado de tanto que lo han besado y tocado porque les da buena suerte. Claro, son los católicos que no sabemos qué cantidad son, pero ya está como navaja de rasurar, y todos los católicos que entran hacen eso. Por ahí tienen también una muerte grandota, calavera y todo, y de todo, imágenes de todo. San Juan de Letrán, ahí está el cuerpo de un papa y atrás está una muerte ahí con unos pero todo está correcto, todos son adornos, no hay nada malo.
Podemos hacer figuras, podemos arrodillarnos, podemos ponerle flores, podemos creer que hacen milagros, podemos hacer todo eso, pero la iglesia que me muestre dónde lo ha dicho, desde el momento que en todas las épocas la iglesia católica lo ha hecho, está dicho. Ahora que la emperatriz Irene, él sabe bien que ella dio el edicto y los que quedaron mal fueron los iconoclastas. Y todavía me queda tiempo para darle el nombre de algunos de los grandes de aquella época, porque eran Agustín y todos ellos de esa época eran iconoclastas, eran quebradores de imágenes. No se aceptó la entrada de las imágenes, sino hasta que ya fue. A tal grado que el catecismo, voy a irme media hora, medio segundo, a tal grado que el catecismo tiene una figura de un monito ahí con una, como si fuera pastor y un árbol, y tiene un borreguito, y dice, imagen pagana de las catacumbas, pero es pagana, y la ponen en el catecismo. ¿Hasta dónde llega esto? Ok. Bueno, a ver, esos son muchos temas y va a estar... no, es el mismo. Va a estar muy largo. Las figuras. Si nos vamos a meter en otras cosas. Yo creo que hay una... A ver, es que, a ver... Para mí sigue siendo un discurso muy radical, muy tajante. O es absolutamente malo o es absolutamente bueno. Una imagen pagana, como puede ser la Venus de Milo o el Discóbolo, una estatua de Zeus. Por ejemplo, había la estatua del Zeus olímpico, que era una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Para mí eso no es necesariamente malo. Es una manifestación cultural que si uno considera solo como eso, como la manifestación de una cultura y no como algo religioso o divino a lo que hay que adorar o venerar, sino solamente considerar como parte de la cultura universal que todos nosotros compartimos, porque la civilización mexicana tiene influencia de griegos, de romanos, y hasta usted en el idioma que utiliza usa palabras derivadas del griego y palabras derivadas del latín, de los paganos romanos, de los paganos griegos. Hay toda una influencia cultural, artística, filológica, lingüística y de pensamiento. Muchas de los principios de la lógica, del uso de la razón que nosotros aceptamos como cristianos, vienen de filósofos paganos griegos y los aceptamos como algo cultural. Lo que usted me está comentando es que por ser de otra cultura es necesariamente malo, diabólico, idólatra, negativo. Bueno, yo no acepto esto. Yo creo que es perfectamente posible ir aceptando influencias culturales sin que esto se convierta en una influencia idolátrica o religiosa. Podemos aceptar perfectamente que hay algo de bueno en otras culturas que también están llamadas a la salvación. Otra cosa, que arrodillarse es idolatría automáticamente. Estaba yo aquí viendo en el primer capítulo del libro de los Reyes, cómo el profeta Natán se postra en tierra, dice el libro, se postra en tierra ante el rey David para decirle: Señor, tú debes haberte olvidado de que ibas a nombrar como tu heredero a Salomón, porque Adonías se ha proclamado rey, otro de los hijos de David. Ahí no dice en ningún momento un profeta. El profeta Natán era también un idólatra. ¡Qué barbaridad! Porque se estaba postrando en tierra, rostro en tierra, ante el rey David. En el siguiente capítulo es el rey Salomón, ya coronado, que se inclina ante su madre, Betsabé, cuando ella le pide darle a la Sulamita al mismo Adonías. Y entonces Salomón decreta la muerte de Adonías. Hay ejemplos en la Biblia de postraciones y de arrodillamientos que no llevan consigo idolatría. Por eso yo decía hace ya unos minutos que arrodillarse, que las rodillas no son las que adoran, es el corazón el que adora, o el que simplemente da un acto de respeto o de reverencia, sin confundir nunca a la criatura con el Creador. Que la Iglesia Católica siempre lo ha hecho. ¿Y usted cómo sabe ante quién se está postrando su corazón? Usted se está fijando en su posición corporal, no en su disposición espiritual. Qué bonito es el arte del discurso, ya preparado para minimizar, para quitar. No, pues yo les voy a decir que allá en India, las mujeres que limpian en el hotel, de rodillas tienen que ir limpiando esta. Ay, entonces hay que prohibirles que se arrodillen, y hay que prohibir que nadie se arrodille por ninguna causa. Llega uno con un doctor y a lo mejor se arrodilla para arreglarme, o un zapatero o algo, y no. Estamos hablando dentro del San Pedro de Roma, estamos hablando de una basílica, o sea, la casa del basilisco,
estamos encontrando que ahí está un Zeus, allí adentro de la supuesta casa de Dios, y ahí están unas víboras, y ahí está el dragón debajo de la tumba de Gregorio XIII, y ahí están símbolos diabólicos y de todo, y decir, sin contar los desnudos, y sin contar que eso es respetar la casa de Dios, que porque son culturas que también se van a salvar, pues bueno, es una novedad para mí que Medusa también se va a salvar. Yo no sabía que también las mitologías salvaban, y pues ya para qué servimos a Cristo. Yo sabía que el único Salvador es nuestro Señor Jesucristo, y que el postrar y arrodillarse ya con esa intención, no estamos hablando de un adorno, de un venado o de una fuente, estamos hablando de un lugar donde se cree religiosamente en esa figura y van especialmente a pedirle a esa figura y se arrodillan delante de ella y le dan sus ofrendas. Ahí ponen la cajita, claro que por dentro están conectadas todas, no vamos a hablar de economía. Y ahí, echan el dinero y todo a la imagen. Pero todo es a Dios, claro, todo es a Dios. Imágenes que nada tienen que ver con la realidad, porque las imágenes están hechas a la imaginación del ser humano. No es una fotografía real, o no es un paisaje, es una imagen de algo que yo me estoy imaginando. Yo no he visto a Dios. Y dice, ¿por qué está mal que yo lo pinte? Porque ninguno ha visto a Dios jamás. Tú vas a hacer una imagen a tu idea, a tu pensamiento, y claro, ofensiva, muy ofensiva. Un Dios que es blanco, pelo rubio, y que pues las otras razas que piensan tan carnales como ellos, dicen, ¿cómo es posible que esté un Dios blanco, ya lo pintan negro, ya lo pintan de una forma, ya lo pintan de otra? Pues se llaman imaginaciones. Dios es espíritu, y la iglesia, a la luz del mundo, está enseñada a que no nos necesitamos. Vino un día una joven de la universidad y decía, ¿por qué Dios no está aquí? ¿Cómo, mija? Yo no sabía que Dios había un lugar donde no estaba. Sí, dice, pues yo no lo veo en las paredes. ¡Qué ignorancia! Y siendo de universidad, mucha ignorancia hay. Bien, bueno, nada más comentando sobre este caso, la verdad pienso que no solo hay ignorancia, sino también mucha hostilidad hacia la religión y hacia la fe. Hay mucho anticristianismo en el mundo, y sí, es la pregunta que nos hacen, a usted se la hicieron y a nosotros también nos la están hecho. ¿Dónde está tu Dios? Que no lo veo. Entonces, si no lo veo, no existe. Sí, sí hay. Esa es ignorancia, y además es ateísmo, descreimiento. Bueno, primero, vamos a pasar a lo que usted me comenta, que aquí hay algunas cosas. Primero, lo más importante, a ver, yo creo que estamos ya confundiendo hasta los términos, porque yo nunca dije que las mitologías salvan o que hay otro salvador. Está grabado. Yo nunca dije las mitologías salvan, y está grabado que no lo dije. No hay otro salvador, solo hay un salvador, que es Jesucristo. Los que están llamados a salvarse son las personas de otras culturas, como la griega y la romana. Su mitología nos salva, y ellos, para salvarse, dependen de la salvación que solo radica en Jesucristo. No, yo nunca dije que Medusa o Hércules o las Hespérides o cualquier figura de la mitología griega salva. A ver, ¿cómo puede decir eso? Pero las figuras sí. Eso lo podemos decir. No, que va, ni las figuras, ni las imágenes, ni María salva. Quien salva es el Salvador, y el Salvador solo hay Cristo. O sea, yo jamás he dicho ni diré que hay otra persona que salva más que el Salvador, que es Jesucristo. Y pueden ver las grabaciones, que yo nunca digo que alguien más salve. Las mitologías no salvan, por supuesto, ni tampoco las prehispánicas. Yo lo que dije es que las personas de otras culturas están llamadas a salvarse, y que en sus culturas no todo es malo. ¿Qué hay de la ciencia griega, egipcia, mesopotamia, romana, prehispánica? ¿Qué hay de su, no sé, una columna jónica, dórica, corintia, la manera de construir, la técnica de construcción? ¿Hay algo malo en eso? Las palabras que usted usa, la misma Biblia, biblos, viene del griego, que es una palabra de una cultura pagana, una cultura que adoraba a Zeus, y adoraba a Ares, y adoraba a todas las demás diosas, Atenea, Afrodita, etcétera. Y sin embargo nosotros usamos palabras que venían de ellos. ¿Esto qué nos indica? Que no todo en otras culturas es malo o negativo, que es lo que yo quería apuntar. Segundo,
a ver, ya vimos que no es malo hacer imágenes. Usted mismo lo admitió, no es malo hacer imágenes. Aquí tenemos a mi espalda una imagen del hermano Samuel. No sé qué diferencia hay entre tener ustedes una imagen del hermano Samuel y yo simplemente tener en mi casa una imagen de la Virgen de Guadalupe o de Santa Teresa o de San Martín de Porres. Si nada más la tengo y no me adoro ella, la verdad es que no creo que haya ninguna diferencia, ni creo que usted me la pueda señalar. Y también ya vimos que no todo el acto de arrodillarse es idolatría. El profeta Natán lo hizo. A eso no llegamos. Volvemos otra vez a regresar a lo mismo y vamos a decir, no se puede comparar la fotografía que usted trae en su cartera como identificación a una imagen exprofeso, que en el próximo segmento vamos a hablar cómo la Virgen de Guadalupe fue pintada por hombres y es profeso. Hay tal devoción, tal entrega, que pues se arrodillan, y no solo se arrodillan. El Papa, allí fue donde canonizó a Juan Diego, y muchas cosas que se vieron. La gente ya está despierta y está viendo, y ustedes saben, están oyendo las dos partes. Uno que dice que Dios es espíritu y que está en mi corazón y que no necesito tenerlo en las paredes. Yo tengo un ejemplo. Cuando vivía mi mamá, ¿qué de malo hay que yo tenga una foto de mi mamá en la pared? ¿Verdad que nada? Nada. ¿Qué de raro hay que un día yo estando triste, ay mamá, cómo te extraño? Nada. Está muy bien que yo tenga la foto de mi mamá y que yo pues comente, ay mamá, ¿cómo estás? Pero resulta que llegó mi mamá y entró en el cuarto y yo sigo hablando con el retrato. Ay mamá, ¿cómo te extraño? Y luego va viendo mi mamá que siendo ella judía, estaba allí pintada de mexicana, de árabe, de blanca, de negra, de no sé qué tantos colores. Oye, mi hijo, pues yo ya tenía a mi mamá americana allí, y llega ella que es mexicana y va a decir, oye, mi hijo, ya me negaste. Eso es lo que estamos haciendo con Cristo. La imagen de Jesucristo no es de un judío. Vela bien, barba partida, ojos azules, estatura, es europeo. Fue hecho por europeos. No es Jesucristo. ¿Cómo no va a ser una imagen mentirosa? Incorrecto hacerla. Y aparte de hacerla, luego después arrodillarse y decirle a esa imagen, mi Dios eres tú y sálvame. Porque sí lo hacen y sí lo dicen. Bueno, yo siempre he tenido una norma y es no debatir de algo que no conozco para nada. Yo no he estado en la Basílica de San Pedro, por lo tanto no me voy a meter a defender o explicar por qué tienen determinada imagen. Acepto lo que usted me dice, no lo niego, sí creo que tengan imágenes, no creo que usted esté mintiendo. Lo que sí no sabe usted es exactamente qué tengan en su corazón. Que de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, no creo que ninguna persona haya escuchado usted que diga que la imagen es Dios o que tiene poder, pero por eso de la boca. Pero bueno, otra cosa, fue muy larga el punto de la imagen de su madre y que entra en la habitación, la verdadera. Yo lo que quiero comentar es aquí que no tengo imágenes porque necesite tenerlas. O sea, no es que yo necesite imágenes. Puedo tener perfectamente una relación sin imágenes. Para mí, de hecho la tengo, para mí las imágenes no son más que mera decoración. Yo, de acuerdo a la doctrina católica en la que creo, no necesito imágenes para adorar a Dios. Yo adoro a Dios con o sin imágenes. Las imágenes son para mí una decoración. Si de repente de mi casa desaparecieran, para mí no habría la menor diferencia y seguiría creyendo y proclamando que solo hay un Salvador, Jesucristo, que la Biblia es su palabra y que a Dios solamente debemos adorar. Por último, es un tema que también tiene que ver mucho con las culturas existentes en el mundo. Mire, yo creo que cuando una imagen representa a alguien, lo de menos son los rasgos faciales o raciales o antropológicos. Que si a Cristo se le representa rubio, negro o como haya sido, que no tenemos una fotografía de cómo fue, lo que importa es que si se enseña que esa imagen es del Redentor, del Salvador, del Hijo de Dios, que está anunciado en la Biblia y que nos da un mensaje, sobre todo
A la gente muchas veces no le interesa enterarse de que Jesús es el Redentor, eso no les dice nada, pero si les dice Jesús da un mensaje de amor entre los hombres, amaos los unos a los otros, yo creo que eso importa mucho más que los colores de la piel con que se representen a Cristo. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y él responde, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. No hay en el Nuevo Testamento, no existe en la Biblia una insistencia en los rasgos o el color de la piel como algo distintivo o como algo que marca una diferencia en la situación espiritual. Lo que sí marca una diferencia es en nuestro actuar, y lo dice Cristo cuando habla de los que dan de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, los que cuando lo hicisteis con uno de esos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Creo que esa es la dedicación del cristiano, y en eso debe girar su existencia, en cumplir ese mandato principal que dio Cristo. No en marcar diferencias o hacerse bolas con rasgos faciales o antropológicos o el color de la piel, que es lo menos que le importó a Jesucristo. Termino con esto. Bueno, pues vamos a hablar la última partecita, y qué interesante es esto. Mediten lo que estamos hablando. No importa que Cristo sea así como lo pintaron, no importa que sea de otra raza, no importa que sea, nada más que digamos que hubo un Salvador, no importa quién era. Ya me imagino en el pasaporte con otra foto, a ver si te dejan pasar en un país a otro. Tiene que ser la realidad, y la realidad es que Cristo en la carne ya no lo conocemos así, sino en espíritu, decía el apóstol Pablo en la 2 de Corintios. Entonces, yo sí quisiera que quedara claro que es un doble discurso, decir yo no las necesito, yo no las uso, pero si tú vas a su casa está llena de imágenes. Decoración. Sí, de decoración, pero son las imágenes que representan lo que no es. Que María no es la que salva, la llamaron corredentora, y en los libros de Mariología le da unos lugares, pues Madre de Dios, imagínate, el Dios eterno que no tiene principio ni tendrá fin. Yo la conozco como Madre de Jesucristo, pero él la conoce como la Madre de Dios, y por cierto, como dice él, no importa la piel, los colores completamente queda. La Iglesia, a la luz del mundo, enseña que esas imágenes están prohibidas desde una pasta de la Biblia hasta la otra, y que no es correcto hacerlas. La Biblia católica, en sus libros que son dudosos porque son deuterocanónicos y que ellos mismos los pusieron después del canon y que estaban en otro idioma traducidos, que piensan que los originales eran en hebreo, pero no saben, mencionan también que esa impía costumbre salió de un hombre, está en Sabidurías, que con el dolor de haber perdido a su hijo, lo que hizo fue hacer una imagen de él y que sus servidores la honraran, la adoraran, y de ahí entró esa impía costumbre de hacer idolatrías. El cristiano, y lo dijo él, el pueblo de Israel no las hacía. Y las figuras que hicieron de adorno, también yo las hago. Y que en el templo Salomón había granadas y había columnas y había granadas. Que atrás de un velo estaban unos querubines que Dios le mostró a Salomón para que los pusieran. Ahí estaban y no los veía el pueblo. Pero nunca se ha admitido ni se admitirá que se arrodillen delante de esas figuras, ni delante de los hombres. Que en algunos casos está uno de rodillas haciendo tantas cosas, hasta sembrando, lo que sea, podrá hacer uno muchas cosas de rodillas, pero a una imagen no es permitido arrodillarse. Y si no la necesita, pues qué bonito que le enseñara a todos los católicos, pero si el Papa sí la necesita, no, pero el Papa es netamente idólatra, y el anterior y el que siga, si es que hay otro. Entonces, pues hasta aquí van, porque la Iglesia Católica va en caída. Y tiene que caer, porque la Biblia dice que echarán fuera las imágenes y estarán, porque viene el fin. Y en el fin, ¿dónde está aquella que mercadeaba con todos y se acabó? Que todo sea para la gloria del Señor. Muy bien.